Hace un año empecé a jugar Pokémon VGC. Si quieres saber cuál ha sido mi experiencia en estos 365 días, quédate, que te lo cuento. Vale, antes de arrancar el vídeo os animo a que si no lo estáis os suscribáis al canal, que activéis la campanita, que me deis un buen like en este vídeo, que lo compartáis para que llegue a más gente. También si queréis pues que me sigáis por las diferentes redes sociales, que las tenéis aquí en la cajita de la descripción. Pero por favor no me sigáis por la calle. Bueno, como digo en el título del vídeo, hace aproximadamente un año, de hecho se cumple un año este fin de semana, ¿vale? Fui a mi primer torneo presencial de Pokémon VGC o Pokémon competitivo. Y por eso, aprovechando que se va a cumplir el primer aniversario de este momento, quería contaros un poquito mi experiencia de lo que ha sido introducirme en el panorama del Pokémon VGC, cómo me he sentido, qué tal es la comunidad, o al menos lo que yo he vivido, ¿vale? Y un poquito todo eso, ¿vale? Hablaros un poco de cómo ha sido este primer año en general, ¿vale? No me entraré en muchos detalles de resultados en torneos, ni de equipos que he llevado y demás, ¿vale? Creo que eso tampoco es demasiado interesante. Si queréis que os lo comente, pues bueno, podemos hablar de ello, de cómo ha ido evolucionando mi forma de preparar los equipos y demás. Pero a priori no voy a hablar de ello en este vídeo, ¿vale? Sí que voy a mencionar dos torneos, ¿vale? Siempre me confundo con la cámara, dos. Uno, este que comento, que es del que se cumple ahora un año, y otro que ha pasado exactamente hace una semanita y poco, ¿vale? Porque al final están relacionados. Son ambos torneos que se celebran en mi ciudad, ¿vale? Donde yo vivo. El torneo se llama Alcalá Weekend. Es un evento que se hace durante un fin de semana, como su propio nombre indica, en el que se hacen muchas cosas de Pokémon. Tanto torneos de VGC, como de TCG, como de Pokémon GO. Y bueno, este año también se ha jugado Pokémon TCG Pocket, por supuesto. Así que nada, partamos de esa base, de ese primer torneo que jugué en mayo del 24. Y vamos a ir avanzando un poquito durante este año para comentar cómo ha sido mi experiencia, qué ha ido pasando y cómo me veo y sobre todo qué voy a hacer de cara a futuro, ¿vale? Os pongo un poco en antecedentes. Yo llevo jugando a Pokémon toda mi vida, desde Pokémon amarillo. Sí, soy de esos que jugó primera generación. Ya soy un viejuno. En fin, el caso es que, aunque he jugado toda mi vida a Pokémon, es cierto que no me metí tanto en el tema competitivo. Ya no hablo de VGC, hablo de competitivo, ¿vale? De lo que es crianza, saber un poquito el tema de naturalezas, de EVs y Vs y demás, ¿vale? Hasta más o menos sexta, séptima generación, ¿vale? En sexta empecé a tocarlo un poquito, pero muy poquito. Y en séptima sí que ya empecé a crear mis primeros Pokémon, a intentar hacerlos perfectos, ¿vale? Y demás. Y a competir, o a combatir, mejor dicho, de una manera un poquito más seria. Aunque, bueno, combatía con colegas y demás, pero al menos con Pokémon que estaban entrenados, ¿vale? Que no eran los del juego. Pero es verdad que no ha sido hasta la llegada de Escarlata y Púrpura cuando me he decidido a entrar ya en lo que es en el panorama del VGC, a lo que son los combates dobles, los combates competitivos propiamente dicho, ¿vale? Ya más allá de singles. Porque hasta entonces es verdad que yo lo que estaba jugando sobre todo eran singles. Ha sido en esta generación, como digo, y en este juego de Nintendo Switch, en la que, pues bueno, al final, por ver vídeos de YouTube, de creadores de contenido, por ver también torneos online de los regionales que se han ido jugando y demás, que me ha picado un poco más el gusanillo y me he intentado introducir un poquito más en el panorama competitivo. Y bueno, es cierto que desde que me compré el juego y demás, pues estuve probando cositas, estuve probando equipos y todo eso. Jugaba sobre todo el ladder de Switch, no hacía gran cosa más allá de jugar ladder de Switch. A lo mejor algún torneo con amiguetes y demás, pero sobre todo jugaba ladder de Switch. De hecho es verdad que llegué al nivel maestro el ladder de Switch y yo me sentía Jesucristo, ¿vale? Dije, guau, esto es lo máximo, soy increíble ahora mismo, ¿no? Luego ves que no, o sea que está bien, que llegar al nivel maestro del ladder es un reto y está bien. Pero luego te vas a torneos presenciales y ves que la cosa cambia mucho, ¿vale? Y es que esto es una cosa de la que hablaré más adelante, de la diferencia entre jugar torneos online y torneos presenciales. Pero de momento quiero centrarme un poquito en ese primer torneo que comentaba del Alcalá Weekend de 2024, ¿vale? Partamos de la base de que yo venía no conocía nada de la comunidad de Pokémon VGC, de la gente que jugaba y demás. Y yo venía de ser rango maestro en Switch, con lo cual yo pensaba que iba a hacer un muy buen torneo dentro de lo que cabe, ¿vale? No obstante, yo llego allí, no me acuerdo del equipo que llevaba, ¿vale? Sí que llevaba a Zamacenta, llevaba a Logger de Agua, llevaba a Landorus, pero no me acuerdo del equipo exacto que llevaba. También es verdad que ha pasado un año, chicos, entendedme, ¿vale?
Pero sí que recuerdo que era un torneo, era un challenge, ¿vale? Hay una diferencia entre los Cups y los challenge. Básicamente los Cups son torneos de mayor prestigio, por así decirlo, porque te llevas más puntos para el mundial. Entonces se supone que esos torneos los juega... Se supone porque lo hagan así, pero bueno, se supone que esos torneos los juega gente más pro, ¿vale? Y los challenge no son, son torneos en los que te llevas menos puntos para el mundial. Entonces el nivel de competición, o al menos a priori, debería ser más bajo, ¿vale? Yo fui a un challenge, en este caso, ¿vale? No había mucha gente, éramos 22 personas, que lo he mirado, ¿vale? Sí que lo he mirado. Y era un torneo al mejor de 1, ¿vale? Luego ya el Top Cat era el mejor de 3, pero bueno, lo que es solo la ronda de Suiza era el mejor de 1, ¿vale? Si queréis que os hable un poco de cómo funcionan los torneos, tema de rondas de Suizo, Top Cat y todo eso, dejádmelo en los comentarios y os hablo de ello en otros vídeos. No me voy a expandir mucho en esto. Solo diré que yo en este caso, en las rondas suizas, gané una y perdí 3 o 4, ya no me acuerdo de cuántas se jugaron, ¿vale? Y la que gané, básicamente la gané porque mi rival, que jugaba Miraidon, falló un cometa Draco, que si me llega a impactar, me gana, ¿vale? Lo falló, yo maté a su Miraidon y ya el resto del combate pues pude ir más o menos bien, ¿vale? Y además fue la primera ronda la que gané, con lo cual venía de haber llegado a maestro a la edad de Switch y encima ganar primera ronda y decir, guau, esto me lo llevo yo de cabeza, vamos, spoiler, no. El resto de rondas las perdí todas, además las perdí de manera estrepitosa, o sea, de hecho, lo que me pasó, y que por suerte ya no me pasa, es que cuando estaba jugando, llegó un momento en el que ya sabía que tenía el game perdido y ya no sabía qué hacer, ¿vale? Yo ya apretaba botones por apretar. Y es una cosa que por suerte me ha dejado de pasar. O sea que entiendo que algo he mejorado, ¿vale? En fin, resultado del torneo. Quedé el número 20 de 22 personas. Y porque gané esa partida de chiripa, ¿vale? Y una estampada increíble. Ahí fue cuando entré ya a lo que es mi primer contacto con la comunidad de VGC. Y me di cuenta de que, bueno, pues que igual tenía que mejorar un poquito. Y es que, como decía antes de hablar de este primer torneo, hay una diferencia muy grande entre jugar un torneo online de Switch, y hablo de torneos oficiales de la consola, ¿vale? No de los torneos que organizan, pues eso, otras comunidades o cosas así, que ahí la cosa cambia un poco, ¿vale? Pero no es lo mismo jugar un torneo online de Switch o jugar a la ladder de Switch que jugar un torneo presencial. Para empezar, porque cuando tú juegas en el ladder de Switch o juegas un Global Challenge o cosas así, tú juegas siempre al mejor de 1, por supuesto, eso es lo primero. Y luego juegas con lo que se llama hoja cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú sabes qué Pokémon tiene el rival, pero no sabes ni qué ataques tiene, ni cuál es su Tera, ni qué habilidad, ni qué objeto llevan, ¿vale? Cuando tú juegas presencial, se juega a lo que se llama hoja abierta, que sabes todo esto que no sabes en un torneo online. Sabes qué ataques tiene el rival, sabes cuál es la Tera, sabes cuál es la habilidad. Entonces ahí tienes mucha más información para prepararte el equipo, ¿vale? Para prepararte lo que es el matchup contra el rival, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Si tú sabes que un Pokémon, no lo sé, me lo invento, Farigiraf, por ejemplo, puede aprender juego sucio, ¿vale? Sabes que lo puede aprender, pero tú te vas a enfrentar a un Farigiraf y tú llevas a tu Calyrex de Fantasmal, que es débil por 4 al ataque siniestro, en este caso juego sucio, pues igual no juegas. Si sabes que ese Farigiraf lo lleva, el juego sucio, y tú sacas a tu Calyrex Fantasmal y tienes a Farigiraf delante, igual haces la Tera en tu Calyrex para evitar que te convierta en un juego sucio. Pero en cambio, si no lo sabes, si vas a hoja cerrada y no lo sabes, tienes la intuición de que puede tenerlo, pero igual no. Entonces, hay más incertidumbre, evidentemente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y luego también, otra cosa muy diferente es el tema del ambiente que se genera en un torneo. Ya no hablo de un regional, ¿vale? Que es completamente distinto. Pero no es lo mismo enfrentarte a un rival cara a cara, ¿vale? Tenerle delante y ver algún gesto que hace, o ver alguna cosa, ver, yo qué sé, que está nervioso, o todo lo contrario, que va muy seguro. Y eso te hace también tener una disposición diferente, porque tú en el otro lado no ves a tu rival cuando juegas online. Entonces, claro, cambia mucho la cosa también, por supuesto. Como podéis imaginar, pues evidentemente, yo que venía de jugar solo online y llevaba muy poco tiempo, llevaba apenas unos meses jugando online, llegar a jugar torneos presenciales y encontrarme con todas estas cosas que al final eran bastante diferentes, todo hay que decirlo,
supuso que yo tuviera que, aparte evidentemente, que seguir mejorando en cuanto a preparación de equipos, a saber cómo afrontar cada enfrentamiento con los rivales, también a prepararme mentalmente para jugar un torneo presencial, porque es muy distinto. De hecho, como digo, no tiene mucho que ver jugar un torneo online con un torneo presencial. Además, lo que tienen los torneos online, por norma general, y como digo, hablo aquí de los Global Challenge, de jugar ladder de Switch y demás, no hablo de lo que es un torneo online organizado por alguna entidad o no sé, alguna persona o algo de eso, ¿vale? Que al final sí que ahí tienes un tiempo para jugar y ya está, ¿vale? O tienes que jugar una ronda tras otra y ya está. Pero cuando tú juegas el ladder de Switch o juegas el Global Challenge o cosas así, si por lo que sea estás cansado, paras, te vas a tomarte algo, descansas un rato y luego si te apetece vuelves. En un torneo presencial, si son 5 rondas, juegas las 5 rondas normalmente seguidas, a no ser que haya parón para comer o un descansito o lo que sea, ¿vale? Pero juegas todo seguido. Si estás cansado, lo siento, tienes que seguir jugando. ¿Que tienes que ir al baño? Pues tienes que acabar rápido la ronda para irte al baño, porque no te da, tienes el tiempo que tienes, no hay más. Cuando todos han acabado una ronda, empieza la siguiente, ¿vale? Y si tú acabas de los últimos en la ronda, no vas a tener descanso para jugar la siguiente. Entonces al final eso también requiere de una preparación y de un mental que al principio quizás pueda costar un poco tener, sobre todo si buscas en la medida de lo posible hacer un buen torneo y te das cuenta de que tienes que jugar 5 o 6 rondas seguidas y muchas sin parar porque igual, no sé, juegas lento o lo que sea y apenas tienes descanso, ¿vale? Bueno, otros temas de los que quiero hablar en este vídeo es, uno, de la comunidad de Pokémon, de lo que yo he vivido durante este año. 2, de cómo ha sido mi preparación, de cómo he ido de ese primer torneo que os comentaba ya hasta el torneo del Alcalá Weekend de este 2025, ¿vale? Y 3, también, pues de cómo va a ser mi futuro en el panorama competitivo, de lo que yo espero al menos conseguir en la siguiente temporada. Bueno, con relación al tema comunidad, he de decir que yo soy un Mindundi, ya a mí nadie me conoce, llevo jugando, como digo, este año y no soy una persona que destaque, ¿vale? En cuanto a temas de llamar la atención y cosas así. Con lo cual es cierto que, bueno, que probablemente nadie o casi nadie sepa de mí, más allá de 3 o 4 personas, que al final son las que yo considero mis amigos y a la gente que he conocido gracias a Pokémon. En ese sentido, he de decir que he tenido la suerte de conocer a gente dentro de la comunidad hispanohablante de Pokémon. Ya no hablo solo de España, ¿vale? Sino también, por ejemplo, de otros países como México, Argentina y demás países de Latinoamérica, ¿vale? Que gracias a ellos pues he podido seguir, además de crecer como jugador de Pokémon, de aprender cosas nuevas y de mejorar mis habilidades como jugador de Pokémon VGC. También he conocido a gente a la que, como digo, ya puedo considerar amigo, ¿vale? Que eso es muy importante. Y esto ha sido gracias a Pokémon, realmente. En ese sentido, pues bueno, una persona muy importante en lo que ha sido este año, esta primera temporada de Pokémon VGC, ha sido mi amigo Javier Holguín, al que por desgracia no conozco en persona porque yo vivo en España, no vivo en México. Pero es una persona con la que he testeado un montón, me ha ayudado muchísimo, hemos aprendido mucho, nos damos mucho apoyo virtual cuando estamos en diferentes torneos. Estamos ahí para decir, he fallado este ataque y he perdido un combate, o todo lo contrario, he entrado en el top 8 y voy a enfrentarme contra no sé quién, ese tipo de cosas, ¿vale? Lo típico que, bueno, que al final haces con un amigo que tienes al lado, pero en este caso estamos a miles de kilómetros de distancia, ¿vale? Así que nada, de aquí le mando un saludo, que he aprendido mucho con él y lo dicho, ya le considero una persona muy importante en mi vida en lo que a Pokémon se refiere y en general, ¿vale? Más allá de eso, pues aquí dentro de lo que es España, dentro de lo que es Madrid concretamente, al final tengo mi grupo de amigos, gente que también he conocido del panorama de TCG, que también se está metiendo en VGC y que yo he empezado a jugar TCG. De eso os hablaré en otro vídeo, por cierto, de mi andadura en Pokémon TCG. Gente a la que al final considero muy cercana, con la que he compartido hotel, con la que he compartido incluso cama, y que al final pues lo que te llevas de los torneos de Pokémon creo que no es tanto el éxito o el fracaso, ya sea de haber ganado o haber perdido, ¿vale? De que te haya salido un buen torneo o un mal torneo, sino que te llevas sobre todo, yo creo, ese rato que pasas con la gente con la que tienes una amistad.
Porque para mí lo verdaderamente importante de este año de Pokémon, y esto sí que es algo que destaco aquí, ¿vale? Y que es con lo que me quedo realmente, es con la gente que he conocido y con los momentos que he pasado con ellos, ¿vale? Yo recuerdo, por ejemplo, con mucho cariño, pues eso, salir de los torneos, de salir de un torneo e irme a tomar unas cervezas y cenar con la gente y pasarlo bien. O, no sé, por ejemplo, en Stuttgart salí del torneo del día 1 y me fui al McDonald's a cenar con varias personas. Y, joder, me lo pasé muy bien. En Londres más de lo mismo, nos tomamos unas cervezas después del torneo en el IC, ¿vale? En el Internacional de Europa. Y me lo pasé fenomenal. Entonces creo que al final, más allá de los éxitos o no que he tenido, me quedo sobre todo con eso, con la gente que he conocido, con la pequeña comunidad que he hecho con estas personas y con esos momentos que al final es lo que realmente hace que valga la pena jugar a Pokémon, ¿vale? Bueno, voy a hablaros ahora de cómo ha sido mi evolución durante esta temporada, de ese top 20 de 22 a el último torneo que he jugado, de este Alcalá Weekend 2025, en el que hice top 10 en un torneo en el que éramos más de 60 personas. En este último torneo que os digo, quedé 4-2, gané 4 rondas y perdí 2. Y las 2 que perdí, pues bueno, al final pude jugarlas mejor, pero las perdí porque los rivales me jugaron mejor a mí que yo a ellos, ¿vale? Pero al menos es cierto que no sentí esa sensación que os comentaba cuando hablaba de este torneo de 2024, en el que no sabía qué hacer y apretaba botones por apretar, ¿vale? Entro un poco más en detalle en esto para que se quede más claro, y no sé si os habrá pasado o no, si lleváis poco tiempo en el tema del competitivo y demás, pero a mí me pasó, ¿vale? Yo, no sé, llegaba y cuando ya tenía el combate más o menos perdido, decía, vale, ¿qué hago? ¿Hago con Urshifu, por ejemplo, azote torrencial? ¿Hago a bocajarro? ¿Qué puedo hacer? O hacía algún cambio cuando ya tenía un Pokémon medio muerto y lo guardaba y sacaba otro que se llevaba un golpe que prácticamente lo dejaba también medio muerto y cosas así, ¿vale? Eso, por suerte, me puede seguir pasando porque puedo cometer un error y demás, y me pasará toda la vida que he jugado a Pokémon, evidentemente. Pero no ha pasado tanto, al menos juego con algo más de cabeza y con un poco más de conocimiento de causa, sabiendo al menos lo que hago, ¿vale? Que se me puede ir el torneo porque al final a todos se nos va un combate, porque lo dicho, en un 50%, cuando tienes un 50% de que tu rival haga una cosa y un 50% de que haga otra, pues igual te equivocas, igual piensas que va a hacer X y hace Y, y ahí se te va el combate. Puede ser, a todos nos ha pasado. Y como digo, me seguirá pasando, evidentemente. Pero más allá de eso, al menos a día de hoy sí que siento que juego con conocimiento de causa y que sé lo que hago cuando juego. Algo que es importante y que al final me ha llevado, no voy a decir todo el año, pero sí bastante tiempo conseguir. Más allá de eso, durante esta temporada pues he conseguido 60 Championship Points, ¿vale? 60 puntos para clasificar para el Mundial, ¿vale? Son muchos, pocos. Ya os hago adelanto que son pocos. Para que os hagáis una idea de VGC, la idea de estos puntos, como digo, son puntos que te clasifican, ¿vale? Te ponen en un top para clasificarte para el Mundial. Pues bien, para que os hagáis una idea, solo el top 75 de Europa se clasifica para el Mundial. Y más o menos el top 75 andará rondando los 700 puntos aproximadamente, hablo un poco de memoria, no lo sé exactamente, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea. Con lo cual son pocos, yo estoy el 2200 de Europa. Así que es una puntuación bajita. Pero partiendo de la base de que venimos de no haber jugado nada de Pokémon, de haber jugado un poquito la de Switch y meterme directamente de lleno en el panorama competitivo, ¿vale? En el que he ido a 2 regionales, bueno, un regional y un Special Event, pero es lo mismo realmente, ¿vale? A nivel de puntos es igual. He ido a 2 regionales, como digo, y al Internacional de Europa. Pues bueno, creo que no está del todo mal. Hay muchísimo margen de mejora, por supuesto que sí, claro, evidentemente. Pero bueno, para ser la primera temporada, considero que si partamos de la base de que venía de cero a esto, es increíble. De hecho, sin ir más lejos, yo recuerdo a principios de 2024, que fue cuando empecé a ver torneos online de los regionales y demás, que yo veía a la gente jugar y pensaba, ¡oh, qué guay! ¡Cómo mola estar ahí! Y a finales de noviembre de ese mismo año, 2024, fui a mi primer regional, a Alemania. Un viaje que además hice solo, que viajé sin que nadie me acompañara y demás. Y, hostias, cuando llegué allí dije, estoy aquí, estoy participando yo en un regional.
Entonces también me quedo con eso, ya no solo con la mejora, que mejora ha habido, por supuesto, pero también me quedo con el tema de haberme atrevido a lanzarme a jugar torneos presenciales y además a jugar regionales y a jugar un internacional. Y es que, como digo, si para mí jugar ese primer torneo presencial en el Alcalá Weekend de 2024 supuso un cambio muy grande con relación a lo que era jugar online, imaginaos lo que es ir ya a un regional, donde juegas 8 rondas seguidas, porque no sueles tener parada para comer, por norma general, ¿vale? Jugar 8 rondas seguidas al mejor de 3, para mí supuso un salto muy grande. Yo venía de verlo en Twitch y de repente dije, hostia, estoy aquí. Entonces, creo que eso es un paso que puede parecer una tontería, pero al final dar ese salto es algo también grande, es algo que puede llegar a costar, porque mucha gente, a lo mejor, gente que empieza poco a poco jugando a Pokémon, lo mismo cuando va a un regional, o sea, no se plantea ir a un regional o no se plantea ir al internacional, solo por el hecho de decir, bueno, no soy tan bueno para hacerlo. Yo no soy bueno, pero aún así me he atrevido a hacerlo. Y de hecho mi intención de cara a futuro es, si puedo, seguir yendo a algún que otro regional. De eso os hablaré ya en lo que es esta última parte del vídeo. Pero bueno, en general, ya digo, veo que evidentemente pues he mejorado mucho, está claro. Me he tomado en serio el competitivo durante este año y he mejorado, evidentemente. Margen de mejora, todo. Tengo todo el margen de mejora del mundo. Pero mi objetivo de cara a la próxima temporada es eso, seguir mejorando, es seguir entendiendo mejor el meta y seguir cogiendo más rodaje, más bagaje, más experiencia, por supuesto. Y pues como objetivo personal, si se consigue bien, si no, pues nada, intentar hacer un día 2 en algún torneo importante. Eso me gustaría. ¿Se conseguirá o no? ¿Quién sabe? No lo sé. De momento, ya os digo, mi idea de cara a futuro es intentar tomarme un poquito más en serio el tema de los challenges y los cup, que bueno, al final voy a ganar, ¿vale? Pero intentar decir, bueno, pues me lo preparo de manera más concienzuda, para intentar sacar más puntos y demás. Jugar un poco más en serio los Global Challenge, que al final me los he tomado todos de chill y no he puntuado en ninguno y he jugado pocas rondas, todo hay que decirlo, ¿vale? Y también, pues en cuanto a temas de ir a torneos y demás, es cierto que al final ir a un regional pues no es barato. Porque tienes que pagar la entrada, tienes que pagar el hotel, tienes que pagar el vuelo, tienes que pagar la comida que te gastes allí. Si te compras algo pues también, ¿vale? Pero bueno, en la medida de lo posible, esta próxima temporada, mi idea es, si puedo, ir al Internacional de Europa, volver a ir, se haga donde se haga, si se hace en Londres, si se hace en otro país, en otro país. Y supongo que también habrá un Special Event en España, que no sé dónde será ni cuándo, pero supongo que habrá uno. Y también me gustaría ir. Me gustaría probar a ir a esos 2 torneos. Al final el Special Event de España, quieras o no, como vivo en España, me sale más barato. Porque pues me puedo ir de diferentes formas al sitio, ya sea en tren, ya sea en avión incluso, o incluso coger mi coche e ir para allá. Y luego el internacional es que es una experiencia increíble, que yo de verdad que recomiendo a todo el mundo que si puede, que vaya al internacional y que viva la experiencia, porque es que es una cosa que no tiene nada que ver en un regional con ir a un internacional. De verdad, yo lo recomiendo. Así que nada, hasta aquí este vídeo en el que he repasado de manera más o menos rápida cómo ha sido mi temporada este año, cómo me he visto, cuáles son mis objetivos a futuro. Y bueno, en futuros vídeos os hablaré también de cómo ha sido mi primer año en TCG, en Pokémon TCG, donde es verdad que me lo he tomado mucho más chill que el VGC. Pero bueno, también os hablaré de ello, por supuesto, y os hablaré un poquito de cuáles son mis objetivos también con temas de TCG. Si habéis llegado hasta aquí, hasta este final del vídeo, solamente me queda dar las gracias. Gracias por verme, espero que estéis suscritos, y si no, suscribiros al canal. Y nada, nos vemos en futuros vlogs. Hasta la próxima.